Prepárense para una revelación que dinamitará el panorama mediático tal como lo conocemos. Lo que están a punto de descubrir es una verdad que ha sido meticulosamente silenciada, una realidad que se ha escondido bajo capas de engaño y conveniencia, pero que en Chismeando CON Glamour estamos decididos a sacar a la luz, cueste lo que cueste. Este es el relato de un secreto guardado con celo, una voluntad póstuma traicionada y un entramado de intereses económicos que antepone el beneficio monetario al bienestar de una menor. No se trata de simples habladurías o suposiciones infundadas. Estamos ante un documento legalmente validado, un testamento de puño y letra de Michu, sellado ante notario, que desvela su auténtico deseo para el porvenir de su hija Rocío. Este escrito contundente y revelador posee el poder de desmoronar la fachada mediática que su propia familia ha construido tras su dolorosa partida, exhibiendo una manipulación que va más allá de lo imaginable. La verdad, por más amarga que sea, no puede permanecer sepultada bajo un manto de omisiones y disimulos. Aquí, en Chismeando con Glamour, iniciamos la narración de esta impactante historia y les garantizamos que cada palabra los mantendrá cautivados. No olviden suscribirse a Chismeando CON Glamour para no perderse ninguna de las actualizaciones que están por venir. La jornada comenzó con una discreta y tensa incursión a una localidad anónima en la provincia de Cádiz. El propósito de este viaje era inequívoco: recuperar una pieza crucial que completaría este enigmático rompecabezas. Se trató de un encuentro privado, sin la presencia de cámaras ni de curiosos, con una persona que compartió un vínculo cercano y profundo con Michu. Esta persona, que ha optado por el anonimato para protegerse de posibles represalias, nos ha proporcionado un testimonio sobrecogedor y, lo que es aún más significativo, una prueba irrefutable. Un documento notarial que zanja cualquier duda. Este escrito deja patente una única e incuestionable voluntad de Michu. Bajo ninguna circunstancia quería que su hija Rocío quedara bajo la tutela de su madre o su hermana en caso de su fallecimiento. Ni Tamara ni Inmaculada figuraban en sus planes. Lo que Michu deseaba y dejó explícitamente establecido por escrito era que la custodia de la menor pasara directamente a la familia paterna, es decir, a José Ortega Cano, Gloria Camila y el propio José Fernando. La pregunta que surge de inmediato es: ¿por qué esta información vital ha sido sistemáticamente omitida en los medios? ¿Por qué se ha ocultado la verdadera aspiración de Michu? ¿Acaso este deseo interfiere con un lucrativo negocio? La respuesta es tan sencilla como desgarradora. Resulta considerablemente más rentable explotar la tragedia y convertirla en una interminable telenovela que respetar la voluntad de una madre que, lamentablemente, conocía a la perfección las dinámicas oportunistas de su entorno más íntimo. Esa verdad, sin lugar a dudas, resulta incómoda para muchos. Asegúrense de suscribirse a Chismeando CON Glamour para mantenerse al tanto de cada revelación. Pero esta verdad no solo es molesta. Tiene el poder de desmantelar por completo la narrativa cuidadosamente construida por aquellos que en la actualidad se pasean por los platós de televisión, exhibiendo un dolor impostado y exigiendo un respeto que ellos mismos no profesan, mientras sus bolsillos se llenan a expensas de una niña que ha quedado huérfana. Lo que nadie se atreve a contar es que esa pequeña no reside con su abuela ni con su tía, como se ha hecho creer. En realidad, Rocío es trasladada de un hogar a otro, bajo la supervisión de una prima, careciendo de la estabilidad emocional y el referente familiar que toda niña necesita, y lo que es más grave, sin la figura tutelar que su propia madre había designado. Esto, estimados seguidores, no es simplemente un escándalo, es una vergüenza a nivel nacional. En Chismeando con Glamour estamos comprometidos a desentrañar cada capa de esta trama. Lo más alarmante de todo este asunto no es solo la existencia de un documento que altera por completo la situación, sino que la familia directa de Michu tenía pleno conocimiento de este. Si lo sabían desde el primer instante, estaban al tanto de la existencia de esa escritura, sabían que Michu había llevado a cabo ese trámite legal y, a pesar de ello, decidieron guardar silencio. Un silencio calculado para mantener el control de la situación, para no interrumpir un plan que ya estaba en marcha, el negocio que se ha gestado en torno al dolor. Porque seamos claros, esto trasciende con creces el luto. Esto concierne a platós de televisión, a exclusivas bien remuneradas, a colaboraciones lucrativas, a contratos millonarios y, en definitiva, a una inmensa cantidad de dinero. Mientras tanto, la verdadera víctima de toda esta historia, la niña, es utilizada como una pieza más en este juego, sin voz, sin defensa. ¿Dónde quedaron los valores? ¿Dónde está la tan pregonada ética que con tanta vehemencia exigen? La hermana de Michu, Tamara, volverá a sentarse esta noche en otro programa. ¿De qué hablará? Nuevamente de su hermana. ¿Hasta cuándo continuará este circo?
Mientras tanto, los ingresos se siguen generando, se sigue creando contenido, se siguen editando vídeos con una melodía dramática de fondo. Pero la verdad, la auténtica verdad, sigue resguardada bajo llave porque si saliera a la luz, todo este andamiaje se vendría abajo. No olviden suscribirse a Chismeando CON Glamour para no perderse ni un solo detalle. ¿Cómo se atreven a explicar que Michu no deseaba que su hija estuviera bajo su cuidado? ¿Cómo pretenden justificar que la menor no resida con su padre o con su familia paterna directa, tal como ella misma lo solicitó por escrito y ante un fedatario público? Y atención, porque esta información no proviene de una fuente anónima o de un rumor sin fundamento. Esto lo afirma una persona que conoció íntimamente a Michu, alguien que mantuvo varias conversaciones con ella en vida y que asegura con absoluta firmeza que Michu ya había detectado el comportamiento oportunista de su círculo más cercano. Michu era consciente de que, en caso de que algo le sucediera, su familia sería capaz de cualquier cosa con tal de permanecer en el centro de atención mediática. Por esta razón, ella dejó ese documento, porque no confiaba en ellos, porque previó lo que sucedería, porque no se fiaba de nadie más que de la familia del padre de su hija, así de contundente. Lo más impactante de esta situación es que, a pesar de tener conocimiento de la existencia de este documento, no han cesado ni un instante en su afán de exposición pública. No han guardado un luto respetuoso, no han mostrado recato ni pudor alguno. Es más, han incrementado su presencia en los medios. La madre, la hermana, todo el entorno concediendo entrevistas, difundiendo su versión de los hechos, ocultando deliberadamente el documento y vendiendo una imagen que dista mucho de corresponderse con la última voluntad de la fallecida. Lo único que están respetando es su propio guión mediático, un guión diseñado para el beneficio personal. Y todo esto ocurre con una niña de tan solo 8 años en medio de la vorágine, una pequeña que debería estar siendo protegida, cuidada y amparada. Sin embargo, lo que se observa aquí es un auténtico circo donde el duelo se ha transformado en un grotesco espectáculo. Esto trasciende el dolor. Es una historia de poder, de silencios cómplices y de manipulación emocional. Y desde su canal Chismeando con Glamour lo vamos a desvelar todo. Les invitamos a suscribirse a Chismeando CON Glamour y activar la campanita para ser los primeros en enterarse. Lo más escalofriante de todo es que esto ya no es una mera sospecha, sino una estrategia perfectamente orquestada. Existe una clara y premeditada voluntad de ocultar la decisión de Michu y de desviar la atención hacia aquello que les reporta mayor rentabilidad económica. El escándalo, el drama, la lágrima fácil y una falsa humildad exhibida en los platós de televisión. Mientras tanto, en un silencio ensordecedor, aquellos que realmente podrían y deberían cuidar a esa niña están siendo deliberadamente invisibilizados. Porque, evidentemente, aceptar la validez de este documento implicaría renunciar por completo a la narrativa que tanto se ha vendido. Y esa narrativa es, precisamente, lo que genera beneficios. La historia lacrimógena de 2 mujeres destrozadas por la pérdida que, supuestamente, hacen todo lo posible por honrar la memoria de su hija y hermana. Cuando la cruda verdad es que la están utilizando como una simple moneda de cambio. Es doloroso verbalizarlo, pero resulta aún más penoso mirar hacia otro lado. ¿Dónde se encuentra Rocío? ¿Dónde está la protección que debería recibir? ¿Qué voz tiene ella en todo esto? Ninguna. Es el silencio más brutal de todos. Una niña que debería estar en un entorno estable, con su padre en proceso de recuperación o, al menos, con las personas que Michu eligió para su cuidado. Pero, lamentablemente, está siendo instrumentalizada como un mero argumento televisivo, como una bandera emocional para sustentar un negocio. Y aquí, amigos, en Chismeando con Glamour lo decimos sin tapujos, esto es un negocio. Esto no es duelo, esto no es un homenaje, es la explotación mediática en su máxima expresión. Asegúrense de suscribirse a Chismeando CON Glamour para no perderse ninguna actualización, pero presten mucha atención porque la situación se torna aún más grave. Una fuente extremadamente cercana a la familia ha confirmado la existencia de imágenes grabadas en secreto. Sí, han escuchado bien, imágenes de conversaciones privadas entre la madre y la hermana de Michu. Se trata de una cámara oculta, un dispositivo que alguien estratégicamente colocó al intuir que algo no encajaba, que algo se estaba ocultando deliberadamente. ¿Qué revelaban esas grabaciones? Un profundo temor a que la verdad saliera a la luz. Porque ese pánico a que todo se descubra, lo más plausible es que en esas grabaciones se confirme lo que aquí, en Chismeando con Glamour, estamos adelantando. La existencia de una estrategia para presentar como cuidadoras a personas a quienes Michu jamás quiso como tutoras legales de su hija. Que existe una operación urdida para silenciar la última voluntad de una madre fallecida. Que incluso hay amenazas internas,
presiones familiares y manipulaciones emocionales destinadas a sostener una versión de los hechos que bajo ningún concepto se sostiene por sí misma. Mientras tanto, el entorno mediático guarda un silencio cómplice, silencio por conveniencia, silencio porque hay mucho dinero en juego, porque si esta verdad se supiera tal como es, el relato de la pobre familia se desmoronaría como un castillo de naipes. Porque si se confirma la existencia del documento notarial, los contratos de colaboraciones se anularían, los debates se apagarían y las exclusivas se esfumarían. Y eso para algunos es lo verdaderamente inaceptable. Esto no va a quedar así. Este canal Chismeando con Glamour continuará desenmascarando paso a paso, dato a dato, porque alguien tiene que arrojar luz donde solo hay humo y espectáculo. Recuerden suscribirse a Chismeando con Glamour y activar las notificaciones. Lo más desolador de toda esta historia no es solo el silencio que la envuelve, sino también la complicidad mediática que la sostiene. Porque son muchos los que saben, son muchos los que conocen el contenido exacto del documento que Michu firmó ante notario. Muchos han escuchado el testimonio directo de quienes conversaron con ella en vida, pero nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a levantar la alfombra y revelar la verdad. ¿Por qué? Porque hacerlo implica poner en jaque un negocio que genera cuantiosos beneficios, porque decir la verdad dejaría a algunos sin su silla en el plató. Porque reconocer que Michu eligió un camino diferente, al que se ha presentado públicamente, derivaría contratos, exclusivas y el papel de víctimas que algunos se han fabricado con sumo cuidado. Esto no se trata de honrar la memoria de Michu, se trata de administrar el dolor, se trata de calcular hasta dónde se puede explotar una narrativa antes de que se agote. Se trata de usar a una niña como símbolo de tristeza para justificar las conexiones con la televisión, para mantener viva una historia que Michu no escribió de esa manera. Porque la historia que ella dejó por escrito es otra, una completamente distinta, una donde la prioridad absoluta era el bienestar y la protección de su hija, no las visitas a los platós de televisión. ¿Qué hacen mientras tanto los medios? Silencio. Un silencio cómodo, un silencio rentable, un silencio pactado. Nadie quiere sacar a la luz el documento, nadie quiere citarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo hagan, se verán obligados a dejar de invitar a quienes no deberían estar allí. Tendrán que poner fin al espectáculo. Tendrán que pedir perdón y eso, sin duda, no está en su guión. Es en este punto donde la palabra hipocresía adquiere su máximo significado. Porque los mismos que claman respeto, que hablan de dolor, son los que negocian cifras, los que sitúan a la niña en el centro del morbo, los que acuden a los platós a decir que todo está en orden, mientras en realidad están ignorando descaradamente la última voluntad de Michu. Y eso, amigos, eso tiene un nombre: traición. No olviden suscribirse a Chismeando con Glamour para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, pero profundicemos aún más en este oscuro entramado. Porque existen testigos, personas que estuvieron presentes, que escucharon a Michu expresar su temor a que su hija terminara en manos de quienes ella no quería, que la oyeron decir con absoluta claridad: si a mí me pasa algo, que Rocío esté con los Ortega, palabras textuales. Una sentencia emocional que ahora parece haberse evaporado del relato, como si nunca hubiera sido pronunciada, como si la voz de Michu careciera de valor, como si su vida no fuera más que un episodio adicional en una escaleta televisiva. Nosotros en Chismeando con Glamour no vamos a permanecer en silencio, porque cuando un testamento moral, aunque no se denomine así legalmente, es firmado y sellado, debe ser respetado. Porque cuando una persona deja constancia de su deseo más íntimo, ese deseo debe considerarse sagrado. Y porque cuando una menor se encuentra en una situación vulnerable, la verdad tiene que emerger sin importar el costo. Lo más lacerante de todo no es solo el silencio y la manipulación, sino la angustiosa sensación de que nadie está realmente velando por la niña. Rocío, con sus apenas 8 años, se encuentra en medio de un fuego cruzado, mientras los adultos se lanzan acusaciones, exclusivas y reproches al ritmo del prime time. Nadie la escucha, nadie le pregunta qué desea, nadie se plantea que quizás lo que necesita no son más cámaras ni más platós, sino estabilidad, cariño y coherencia, algo que parece inexistente en el entorno que la rodea tras la partida de su madre. La única persona que verdaderamente pensó en ella fue Michu, quien dejó por escrito su voluntad, pero ahora esa voluntad está siendo pisoteada por quienes cínicamente afirman defender su memoria. No hay respeto cuando se ignora lo que ella dejó dicho, no hay amor cuando se desoye su deseo, no hay verdad cuando el documento que lo cambia todo se esconde como si fuera veneno para el espectáculo. Porque eso es precisamente el documento, el arma que desmantela el relato de los platós y convierte en humo el lucrativo negocio de la pena. No olviden suscribirse a Chismeando con Glamour y activar la campanita para estar siempre informados.
A pesar de todo, las apariciones televisivas, los directos en redes sociales, las declaraciones cruzadas y las lágrimas en diferido continúan sin cesar. Mientras tanto, la niña sigue de casa en casa, de brazo en brazo, sin una referencia clara, sin un hogar estable, con un padre que lucha por recuperarse y a quien Michu, en vida, nunca quiso apartar de la vida de su hija. ¿Por qué no se le brinda la oportunidad de vivir con su familia paterna? ¿Por qué se ignora la voluntad que la madre firmó? Porque no interesa. Porque eso cerraría la historia, apagaría los focos y para algunos eso significaría la pérdida de ingresos. Si alguien se atreve a poner sobre la mesa el documento, vendrán con todo. Dirán que es falso, que no tiene validez, que Michu no estaba en condiciones de tomar decisiones. Lo dirán aquellos que jamás la escucharon. Lo dirán quienes nunca se acercaron a su verdadera realidad. Pero ahí está el documento, firmado, sellado, notariado. Y su sola existencia debería cambiarlo todo, pero no lo hace porque un guión paralelo, el de la conveniencia, se impone al de la verdad. En Chismeando con Glamour, no vamos a permitir que esto quede así. Seguiremos informando, continuaremos investigando, y no descansaremos hasta tener ese documento en nuestras manos y mostrarlo públicamente. Porque lo que está en juego no es una exclusiva, es la vida de una niña. Es la voluntad de una madre que sabía que algo podía pasar y quiso dejarlo todo claro para proteger lo que más amaba. Y eso, por más que intenten enterrarlo en silencio, tiene que saberse. Así que atentos al canal Chismeando con Glamour, suscribíos y activad la campanita, porque lo que se avecina en los próximos días sacudirá los cimientos de muchísimas mentiras. Esto no ha hecho más que comenzar. ¿Están listos para la verdad que nadie se atreve a contar? Este es solo el principio de una revelación que te dejará sin aliento, así que no te despegues de Chismeando con Glamour.